Bienvenidos, quien les habla Mario Gutiérrez. Principales titulares. Economía. Milei dijo que irá al Congreso con Adorni y aseguró que buscará la reelección. En una jornada cargada de definiciones políticas y económicas, el presidente Javier Milei confirmó que el próximo miércoles estará presente en el Congreso para acompañar al jefe de gabinete Manuel Adorni durante su exposición ante los legisladores. Pero el mensaje del presidente no se limitó al presente inmediato. En la misma intervención dejó en claro su proyección política. No solo voy a terminar este mandato, voy a presentar a otro, sostuvo, confirmando su intención de competir en las elecciones presidenciales 2027. Después va a decidir la gente, agregó en un intento de consolidar su liderazgo hacia el mediano plazo. Milei también se refirió a la reunión que mantuvo en Casa Rosada con el empresario tecnológico Peter Thiel de la empresa PayPal, a quien definió como una figura influyente del pensamiento liberal a nivel global. En el plano económico, el mandatario se mostró optimista respecto al futuro inmediato. Aseguró que la inflación debería empezar a ceder en los próximos meses, apoyado en una serie de indicadores que, según su lectura, muestra una incipiente recuperación. Entre ellos mencionó una mejora en la recaudación, el repunte del crédito y la recomposición del capital de trabajo. Se tocó un piso en marzo y se empieza de vuelta, afirmó. Además, destacó el rol de la acumulación de reservas para mantener la presión cambiaria. Si no hubiéramos comprado 7.000 millones de dólares, el tipo de cambio en este momento sería de 1.700 pesos. Mendoza. Desvinculan a 2 médicos en Mendoza por conductas inapropiadas. El Ministerio de Salud de Mendoza anunció la cesantía de 2 médicos que trabajaban en el sector público de la provincia. Uno de ellos fue despedido por maltrato laboral, mientras que el otro fue separado por haber abusado de una enfermera. La decisión fue firmada por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Salud Rodolfo Montero, quienes decidieron desvincular a Rolando Pronoto, un médico destacado en el Hospital Central, debido a sus reiteradas actividades de maltrato laboral y violencia de género. En el segundo caso ocurrió en Malargüe. Se trata de Pedro Seput Yactayo, quien llegó alcoholizado al hospital regional y manoseó a una enfermera en el año 2019. Este hecho derivó en un sumario administrativo y en una causa penal que culminó con su condena a 1 año y 6 meses de prisión en suspenso. Las autoridades provinciales han indicado que estas desvinculaciones están relacionadas con serios incumplimientos de deberes funcionales, inasistencias injustificadas reiteradas, irregularidades en el desempeño de sus funciones y situaciones que resultan incompatibles con el ejercicio de la función pública. Economía. Reforma laboral. La justicia revocó la cautelar y reactivó los 82 artículos claves. En un giro decisivo para la agenda del Ejecutivo Nacional, la Sala Octava de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió otorgar efecto suspensivo al recurso de apelación presentado por el Estado Nacional. Esta decisión dejó sin efecto de manera inmediata las medidas cautelares que mantenían frenadas una parte sustancial de la Ley 27.802. La medida cautelar dictada originalmente por el juez Enrique Ojeda el pasado 30 de marzo había congelado 83 artículos a pedido de la CGT. Con esta nueva disposición quedan en suspensión los pedidos por el gremialismo. Si bien la reforma vuelve a estar operativa, la batalla legal seguirá. Mientras que la Cámara analiza el fondo de la cuestión, el gobierno mantiene activo su pedido de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia para obtener una definición definitiva que dé por terminada la incertidumbre jurídica. Mendoza. Cámaras empresariales de Mendoza exigen medidas urgentes al gobernador Cornejo. El sector privado de Mendoza se planteó frente al gobernador Cornejo en un movimiento sin precedentes. 26 cámaras empresariales de toda la provincia de Mendoza le presentan a Cornejo un mensaje claro. La presión impositiva y la recesión ya no pueden sostener las pymes. Desde el comercio hasta la vitivinicultura, pasando por la construcción y la industria, el arco productivo de esta economía regional advierte sobre una delicada situación marcada por la caída del consumo y el aumento de los costos logísticos. Solicitan medidas urgentes para evitar el cierre de unidades productivas y la consecuente pérdida de puestos de trabajo.
Dalmiro Balbeito, presidente del CECIM, una de las entidades firmantes, explicó la situación. Vemos que necesitamos la adopción urgente de medidas concretas orientadas a la reactivación económica, la preservación del empleo y la continuidad de las unidades productivas. Para ello hemos generado algunas propuestas, como por ejemplo el alivio fiscal financiero, planes para las pymes con respecto a ARCA y ATM, la revisión del gasto público, donde entendemos que hay que revisar el gasto estructural como condición necesaria para disminuir la presión impositiva. Sociedad. Supermercados en alerta. El consumidor argentino ya no compra, calcula. La postal del consumo en la Argentina cambió de forma drástica en los últimos meses. Menos compras grandes y más recorridos. Decisiones calculadas y un dato que atraviesa todo. El dinero ya no alcanza como antes. Así lo describió Armando Farías, vicepresidente de la Cámara de Supermercados y Autoservicios Mayoristas. Los cambios de precios que se produjeron por el tema de los derivados del petróleo, cómo han incidido en productos de primera necesidad, o el aumento de los combustibles en productos que tienen mucho impacto logístico o abastecimiento diario, como yogures, leche, o también los rollos cocina porque es volumétrico, o todo lo que es derivado del petróleo, como puede ser detergentes, aerosoles o todo lo que es cosmética. Si a eso le sumamos el ajuste que hubo en las tarifas de transporte en el AMBA, la realidad es que cada vez la gente con su salario necesita más dinero para los servicios y le queda menos dinero para el consumo diario. Y eso se está notando, y cuando miramos los números vemos que pasamos de un 38 o 42% del sueldo que se destinaba antes para servicios en el AMBA, estamos ya casi en un 63%, lo cual genera una fuerte caída en el consumo y nos está afectando a todos, y eso también, si le sumamos que hay un fuerte contexto de cambio de hábito en el consumo por parte de los consumidores, que ahora también muchas cosas las compran a través de una aplicación o a través de una web, y bueno, eso está pegando mucho al mercado de proximidad, al supermercado y a los mayoristas. A ver, el consumidor está cada vez más escaso de peso y cada vez usa más la creatividad para hacer rendir esos pesos, y eso se está convirtiendo en un profesional de la compra. A eso sumale también que hoy tenés una oferta muy importante de productos en la góndola, no solamente entre primeras y segundas y terceras marcas, sino entre categorías que compiten entre sí. ¿Qué te quiero decir cuando te digo entre categorías? Vos decidís si en la mesa ponés un agua saborizada, una gaseosa o una cerveza, y a la hora de la decisión también el precio, ¿sí? Decide qué categorías compras y después definís si entre primera, segunda y terceras marcas. La gran diversidad de productos que hay en la góndola hace que hoy los proveedores tengan que realmente hacer costos de producción, ya no especulan con tipo de cambio, ni con gasto del petróleo, ni con nada, pero sí hacen costos y trasladan estrictamente lo necesario, y eso también está generando que el consumidor hoy por hoy tiene todo el tiempo del mundo para comprar. O sea, no solamente tiene una gran diversidad de productos, sino también tiene todo el tiempo del mundo para comprar, y hace estrictamente la compra mínima necesaria de lo que necesita en el día, porque total, mañana lo puede conseguir o pasado, ¿para qué se va a apurar o se va a estoquear? Hoy tener stock en la alacena es un pésimo negocio, y menos en un momento en donde los pesos escasean. Entonces el consumidor final hoy usa un teléfono, agarra una aplicación y ya con mucha facilidad saben lo que cuestan las cosas. Entonces hay un grado de información tan grande y lleno de herramientas que lo hacen muy profesional a la hora de decidir dónde y cómo compra. Santa Fe. La novia de Tobiquino quiso sacar 10.000 millones de pesos en efectivo de un banco en Rosario. María Florencia Sartirana, pareja del tesorero de la Asociación de Fútbol Argentino AFA, intentó retirar 10.000 millones de pesos en efectivo del banco Coinaga, de segunda línea en Rosario. La entidad, que recibió depósitos multimillonarios de varias pymes, decidió cerrar las cuentas de Sartirana por razones sospechosas.
El periodista Mariano Roa destaca que la situación se vuelve más alarmante considerando que Sartirana, quien trabaja en la AFA por un modesto sueldo de alrededor de 2 millones de pesos, aparece como apoderada de varias pymes que generan grandes depósitos en pesos y en dólares. Sí, es el COINAG, es un banco de segunda línea de Rosario muy conocido por la gente que tiene mucho dinero, que suele utilizar bancos de segunda línea. Claro, hay bancos de primera línea, ¿no?, que muchos de nosotros utilizamos inclusive para cobrar algunos sueldos si es que tenemos sueldos en blanco, pero bueno, estos bancos existen y este Banco COINAG ha empezado a recibir el año pasado durante 7 meses depósitos de varias empresas, multimillonarios depósitos, tanto en pesos como en dólares, en manera habitual, empresas que están en Santiago del Estero, que también es otra cosa bastante peculiar, que de Santiago del Estero llevan sus depósitos a este banco. Todas estas empresas son como 7 empresas que son pymes, que en general los locales son locales precarios y chicos, o no tienen casi trabajadores. Esos depósitos han sumado en esos 7 meses, repito, más o menos unos 10.000 millones de pesos y otros 2 o 3 millones de dólares. Hay que sumar bien las cuentas de los cada certificado. Todo ese dinero se abrieron plazos fijos, y los plazos fijos a nombre de una apoderada que es la novia de Tobillino. Lo que hay acá es un curro atómico, está claro, es toda guita que probablemente sea choreada, que se la han afanado, o que han hecho servicios con la AFA que no necesita el fútbol argentino. Esto es lo que hay, que todo el mundo sabe. Los descalabros que hubo con la plata del fútbol argentino. Cuando empezó a tomar eso, volumen de escándalo, el banco, entendiendo que esta apoderada es la novia de Tobillino, decidió cerrar las cuentas y hacer un reporte al Banco Central. Pero no solo esto, sino que esta chica, que es de 40 y pico de años, que es, como vos remarcaste, empleada de la AFA, cobra un poquito más de 2 millones de pesos. Hoy me decían que había renunciado. Evidentemente es alguien con muchísimo crecimiento patrimonial, muy difícil de explicar. Quiso llevarse la plata en efectivo, llamaron al banco, le dijeron: me quiero llevar la plata. Imagínate llevarte 10.000 millones de pesos, ¿no? Tenés que llevar un camión de caudales para trasladarlo a qué lugar. Bueno, el banco se niega. Esto parece todo una película de Netflix, pero les juro que es así, ¿eh? Está el comunicado del banco. A mí cuando hemos contado muchas cosas extrañas en la Argentina. Hicimos una cuenta en la nota que se llama una bala, le llaman bala. Llamé al Banco Central, me explicaron, puse ahí una foto inclusive de cómo vos te podés llevar hasta, son balas de 20 millones de pesos cada una. Bueno, es toda una locura, pero ¿qué hizo el banco? El banco se niega a darle el efectivo. Entonces lo que dice la gente que, digamos, los dueños de esos depósitos fijos, con esta mujer al frente, dicen: yo voy a ir con un escribano porque yo quiero sacar mi plata. Todo esto se empezaron a discutir a ver cómo sacamos la plata. El banco dice: bueno, yo puedo transferir esta plata a otro banco si vos me traes obviamente todos los papeles para poder hacer una transferencia legal, y si vos me traes un escribano, le dice el banco, me tenés que hacer un acta notarial, que esa acta notarial tiene que ser obviamente denunciada, presentada en el Banco Central. Ahí se asustan, no quieren sacar el efectivo. Entonces lo que hicieron llegó un muy amigo de los dirigentes de la AFA, que es el Banco Credicop, que es el banco de Heller. Heller, recordá, fue vicepresidente de Boca, es diputado nacional del kirchnerismo, es el dueño del presidente Credicop, y fue el que aceptó de alguna manera recibir toda esa plata al banco. Así que el banco transfirió en diciembre del año pasado toda la plata al banco de Heller. Lo que no pudimos confirmar es si efectivamente Heller aceptó darle toda la plata en efectivo a Tobillino para que se la lleve. Buenos Aires. Kicillof asumirá hoy la presidencia del Partido Justicialista Bonaerense.
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, asumirá este viernes como presidente del Partido Justicialista Bonaerense. La cita del Consejo Provincial del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires será este viernes a las 14 horas en la sede partidaria de la calle 54 y 618 de La Plata, donde se proclamarán las autoridades y el mandatario bonaerense asumirá la conducción formal. La nueva conducción surgió luego de una dura negociación donde el sector, referenciado por el gobernador, logró imponerse sobre la cámpora, por lo que Kicillof reemplazará al saliente presidente del PJ bonaerense Máximo Kirchner, quien pasará a presidir el Congreso partidario. En el marco de la lista, la unidad de vicegobernadora Verónica Magario y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin, ocuparán la vicepresidencia, mientras que el diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares, quedará a cargo de la Secretaría General. Kicillof asumirá así el liderazgo del partido peronista en la provincia de Buenos Aires, en un contexto donde el peronismo busca reorganizarse tras las últimas derrotas electorales. Internacionales. Estados Unidos. Tiroteo en Luisiana dejó un muerto y 5 heridos. Al menos una persona murió y 5 resultaron heridas ayer durante un tiroteo ocurrido en la zona de comidas en un centro comercial de Baton Rouge, en el estado de Luisiana, en Estados Unidos, informaron las autoridades locales. La policía había indicado en un principio que 10 personas habían resultado heridas en el tiroteo, pero luego corrigió la cifra. 2 grupos de personas empezaron a discutir y a dispararse entre ellos en una zona de comidas, dijo el jefe de la policía de Baton Rouge, Thomas Morse Jr. Por desgracia, había personas inocentes en la zona que también pudieron resultar baleados. Los heridos fueron trasladados al hospital local, añadió Morse, y 5 personas fueron puestas bajo custodia. Llegamos al final. Los invitamos para nuestro próximo informativo. Colombia y Venezuela acuerdan establecer una cooperación militar contra las mafias que operan en su frontera. Gustavo Petro se reunió con Delcy Rodríguez este viernes en la primera visita presidencial al país desde el derrocamiento de Maduro en enero. El ministro de Exteriores iraní llega a Islamabad para discutir el reinicio de las conversaciones de paz con Estados Unidos. Su visita se produce entre señales contradictorias sobre un posible encuentro con negociadores de la Casa Blanca en Pakistán. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó este viernes a Venezuela y se reunió con la mandataria interina, Delcy Rodríguez. Es la primera visita de un jefe de Estado al país tras la captura de Maduro. Detalles de lo discutido en esta primera reunión con nuestro corresponsal en Caracas, Víctor Amaya. La visita de Petro al Palacio Presidencial venezolano se extendió por más de 4 horas, durante las cuales sostuvo una reunión privada con la presidenta encargada Delcy Rodríguez y un gabinete ampliado con varios ministros de ambas naciones. Delcy Rodríguez afirmó que esta reunión se enfocó en 7 áreas de trabajo, entre las cuales destacó la paulatina reconstrucción de las relaciones bilaterales, potenciando el intercambio comercial entre ambos países, acordando la interconexión eléctrica y de gas en zonas fronterizas y el impulso al turismo mediante la ampliación de la interconexión aérea. El punto más importante es la seguridad, con planes de combate a bandas delictivas y grupos irregulares de ambos lados de la frontera. El establecimiento inmediato de mecanismos para compartir información de inteligencia. Que sepan los grupos del narcotráfico que están inmiscuidos en el contrabando de combustible, que estamos dando pasos firmes para el combate a estos delitos. El presidente de Colombia habló de integración y unidad y llamó a liberar los pueblos fronterizos de la violencia y las mafias. Rodríguez agradeció a Petro haber sido el primer presidente en comunicarse con ella el 3 de enero, cuando Estados Unidos atacó militarmente a Caracas, pero ninguno de los dos mencionó expresamente al capturado Nicolás Maduro. Durante su paso por Caracas, Petro no se reunió con factores de la oposición. Su embajador había dicho que ello sería porque no quieren inmiscuirse en asuntos internos, pero la oposición le envió una carta pública donde insisten en que la cooperación sostenible pasa por una transición democrática en Venezuela. Desde Caracas, Víctor Amaya.
Desde Venezuela vamos a Argentina, donde un tribunal de apelaciones confirmó el decomiso de bienes por cerca de $500 millones de la expresidenta Cristina Kirchner y otros condenados. Es parte de un caso de corrupción en la que dirigió proyectos de obras viales públicas en la Patagonia a un aliado mientras ella era presidenta. Escuchamos el análisis del historiador y analista político argentino Lucas Doroñuk. La apelación es una instancia judicial que lógicamente tiene la defensa de Cristina Fernández todavía, pero el tema que hay que tomar en cuenta es que hace algunas horas se dejó conocer que la defensa de Cristina Fernández de Kirchner estaría planificando una estrategia judicial para que ella sea candidata a presidenta de la Nación para el año 2027, basada inclusive en algunos fallos de la ONU por, en este caso, instigación a jueces para que, presionen sobre ciertos fallos o sobre ciertas causas como lo es vialidad. Eso es lo que dice a este momento la defensa de Cristina y sería su artilugio principal para que sea candidata el año que viene e inclusive podría competir contra el mismísimo presidente Milei. En términos de política en general, sí, obviamente que es un clavo más en el ataúd, como se suele decir. Sin embargo, su techo de votantes lo va a mantener. Ese 30% que aún va a votar históricamente al peronismo / kirchnerismo se mantiene más allá de cualquier situación judicial. Recordemos que Kirchner está cumpliendo una sentencia de 6 años en arresto domiciliario por este caso. Antes de la decisión del tribunal, la exmandataria transfirió diversas propiedades a sus hijos como adelanto de herencia, según dijo el medio La Nación. El canciller de Irán, Abbas Araghchi, llegó a Islamabad para discutir este sábado un posible alto el fuego con los enviados de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner. El conflicto en Medio Oriente mantiene al mundo en vilo por su impacto en el comercio de energía a través del estrecho de Hormuz y las miles de víctimas fatales. Trump afirmó que Irán planea presentar una oferta para cumplir las demandas de Estados Unidos, aunque aclaró que aún desconoce el contenido de la propuesta. Pero Irán llega a este momento histórico mejor preparado, según explica a RFI el investigador principal del Middle East Institute, Ross Harrison. Los iraníes se han estado preparando para un enfrentamiento con Estados Unidos posiblemente desde el 11 de septiembre, es decir, durante 25 años, y luego se prepararon aún más desde la guerra de junio del año pasado. La administración Trump estaba preparada, pero para una guerra de 4 días, a pesar de que analistas como yo sabíamos exactamente lo que iba a hacer el régimen iraní si se enfrentaba a una amenaza existencial. La administración Trump no tenía ni idea, o bien no contaban con la información, o Donald Trump no prestó atención o no la entendió. Ahora bien, Estados Unidos tiene por supuesto un enorme poder militar, el cual es abrumador. Desde ese punto de vista, los estadounidenses cuentan con una capacidad increíble, pero los iraníes estaban mejor preparados estratégicamente. Escuchaban a Ross Harrison, autor del nuevo libro Descifrando la política exterior de Irán, entrevistado por Delia Arrunategui. Nos quedamos en la región porque el jueves, recordemos que Israel y el Líbano prorrogaron por 3 semanas un alto el fuego independiente en una reunión en la Casa Blanca mediada por Trump. Sin embargo, el viernes hay todavía pocos indicios de un cese de los combates en el sur del Líbano. Las autoridades del país informaron que 2 personas murieron en un ataque israelí y el Hezbollah, por su parte, derribó un dron de Israel. Sobre la situación humanitaria en el país, escuchamos a la responsable de Médicos Sin Fronteras en el distrito de Chouf, Charlotte Pidou. Ce qu'on voit depuis l'annonce du cessez-le-feu temporaire, c'est que Tras el primer anuncio del cese al fuego hace una semana, vimos que la gente tenía miedo de volver al sur. La mayoría se iba porque quería verle el estado en que quedaron sus casas, pero regresaron inmediatamente a Chouf o más al norte del Líbano porque este alto al fuego es demasiado frágil. Desde ayer por la noche ha ido volviendo más gente al sur, pero se detiene en la frontera del río Litani porque más allá de ese río los ataques siguen. Los bombardeos continúan cerca de los civiles o contra ellos, contra hospitales, ambulancias y personal sanitario. Médicos Sin Fronteras hace un llamado a un alto al fuego permanente porque las consecuencias humanitarias son inmensas y duraderas y la población necesita asistencia inmediata y apoyo. Era Charlotte Pidou de Médicos Sin Frontera en el Líbano. Este domingo Ucrania conmemora el 40 aniversario de la explosión en Chernobyl, el desastre nuclear civil más grave de la historia. 4 décadas después,
La zona de exclusión es un santuario natural de acceso restringido. La radiación obligó a evacuar a más de 350.000 personas, pero el sitio permanece hoy como un testimonio del accidente que marcó a toda la región. Reportaje justamente desde Pripyat, una ciudad abandonada, de nuestra corresponsal Emanuel Chas. Nada más llegar a Pripyat, incluso antes de salir de coche, el dosímetro recuerda que aquí, 40 años después de la catástrofe, la radiactividad sigue siendo elevada. Volodymyr, un antiguo liquidador de la central, advierte. En esta plaza hubo muchísimo tránsito. Pasaban coches, la empresa funcionaba, el hotel también, y justo al lado esa zona no fue descontaminada, así que el nivel de la radiación es 10 veces más alto. Aquí todo quedó congelado en el tiempo. La vegetación ha cubierto los edificios abandonados y en los sótanos del hospital la arena cubre la ropa contaminada de los socorristas, primeras víctimas junto con los trabajadores de la central antes de que los 50.000 habitantes fueran evacuados de urgencia. La ciudad es fantasmal y está llena de recuerdos. Yo venía aquí a practicar boxeo. Esto era un jardín de invierno. Lo habían acondicionado así. Había estanques, barriles y toda clase de flores. Después instalaron una lona y un ring de boxeo. Mi casa no estaba lejos de aquí. Venía muy a menudo. Para Volodymyr, como para todos los ucranianos, Pripyat y la central nuclear vecina de Chernobyl no son solo los nombres de una catástrofe, son los de ciudades borradas del mapa, víctimas del peor accidente nuclear de nuestra historia. Emanuel Chas, Pripyat. Decenas de miles de niños están en peligro por el avance de la malaria tras los recortes de ayuda de Estados Unidos. La denuncia es de Gavi, una alianza que facilita vacunas para proteger a los países en desarrollo. Amplía esta información Angélica Pérez. La austeridad selectiva de Estados Unidos en su programa de ayuda podría costar la vida a decenas de miles de niños que se enfermen de malaria en los países en vías de desarrollo. La Alianza para la Vacunación Gavi se ha visto obligada a reducir su suministro de vacunas ante la falta de fondos. El año pasado Estados Unidos retiró $1.580 millones de financiación, dejando su programa en una situación más que complicada. Gavi, que reúne donantes públicos y privados para ayudar a países de bajo poder adquisitivo a comprar vacunas, anunció que reduce sus objetivos de vacunación en los estados en los que trabaja. Del 85% de alcance previsto para 2030, ahora deberá contentarse con un 70%, una variación que podría costar la vida a 180.000 menores en ese periodo. Muchas gracias, Angélica Pérez. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reportó un récord histórico de denuncias en su informe anual de 2025. Latinoamérica enfrenta desafíos críticos como la represión, la desconfianza institucional y políticas migratorias restrictivas. Es un informe de Manu Terradillos. 2025 fue un año récord de denuncias por violaciones de derechos humanos en el continente americano. 3.357, un 16% más que el año anterior, como refleja el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Represión, detenciones arbitrarias o políticas migratorias restrictivas son algunos de los ejemplos, aunque el principal desafío es la violencia, como explica a Radio Francia Internacional Estuardo Ralón, presidente de la CIDH. Podría decirle que el principal desafío es cómo la institucionalidad democrática puede enfrentar esos fenómenos de violencia y de crimen organizado que muchas veces termina distorsionando funcionamiento normal de las instituciones o la sobrepasa. Esa es una situación que en el hemisferio nos está preocupando y sin duda alguna hay otras situaciones como los temas de la independencia judicial y las garantías procesales y también algunos otros aspectos que tienen que ver con las condiciones de seguridad ciudadana
y los derechos civiles y políticos. Dentro de su informe destacan 3 países que siguen estando bajo un monitoreo especial de la CIDH, pese a no poder visitarlos por la actual situación: Venezuela, Cuba y Nicaragua. En los 3 países, la Comisión constató una intención clara en 2025 de perennización del régimen, con los ejemplos de Nicolás Maduro asumiendo un nuevo mandato tras las dudosas elecciones, o el dúo presidencial nicaragüense Ortega Murillo concentrando poderes. Ralón explica a RFI los patrones comunes en los 3 países. El elemento común que tienen es Cuba, Nicaragua y Venezuela, regímenes donde no hay libertad, donde no hay democracia, no hay alternancia en el poder, pero sobre todo hay mucha represión, un uso de la fuerza en contra de cualquier voz disidente, y también el hecho de que hay presos políticos, presos de conciencia, por exigir libertad en esos países. Eso es algo que nosotros señalamos y que es un elemento común en esos 3 países. Lo que nosotros identificamos es inherente a los propios regímenes, tanto en Cuba, en Nicaragua o Venezuela. Ya podemos hablar de décadas. En el momento que de forma fáctica existe una especie de partido único o no existe libertad política, pues ha llevado a que sistemáticamente se violen los derechos humanos. Era Estuardo Ralón, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hasta aquí, en resumen diario de noticias. Esto está muy bueno. Estás escuchando Radio Boom Show.